Muy buenas tardes a todos, aquí desde Cataluña. Buenos días, buen mediodía desde América Latina. Bienvenidos a un nuevo proyecto que tenemos entre manos en Son Cristians. Dentro de las actividades regulares hay algunas que no son regulares, que son puntuales. Ahí está el aula magna, que es lo que hoy nos convoca. En otras ocasiones tenemos el fórum virtual, que es un formato de mesa redonda, y en otras ocasiones tendremos la denominada sala ex libris, que es presentación de libros. El aula magna es una conferencia, es una charla con un ponente importante, interesante, sobre una temática que creemos que tiene un interés general. Es el que nos ocupa ahora aquí, a pesar de que esta grabación se pueda ver en otros momentos del año. En estos momentos nos encontramos en plena Pascua. Por lo tanto, el interrogante respecto a qué es lo que realmente vivieron aquellos cristianos que estuvieron junto a Jesús en esos 3 días posteriores a la crucifixión es un interrogante que conviene entender correctamente, interpretar bíblicamente adecuadamente y también hacer una propia interpretación, ¿no?, en el sentido espiritual y personal del término. ¿A quién tenemos entre nosotros sino a Xavier Alegre, jesuita, sacerdote jesuita, biblista, teólogo, exprofesor de la Facultad de Teología de Cataluña, también de la Facultad de Teología de la Universidad Centroamericana de El Salvador, miembro del Centro de Estudios Cristianismo y Justicia de Barcelona, al cual hemos solicitado que nos pudiera aportar, más allá de sus publicaciones e investigaciones sobre esta y otras materias, una sesión como es la de hoy en este formato de aula magna, bajo el título La resurrección, aparición, milagro o conversión. Tenemos una hora larga para poder escuchar su aportación y a continuación abriremos un turno de palabras, un diálogo abierto entre todos los asistentes para poder aclarar cuestiones o formular preguntas o dialogar con nuestro invitado, el jesuita y biblista Xavier Alegre. Xavier, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y adelante con tu presentación, que tenemos mucho interés de conocer y profundizar mucho más. Gracias por estar Gracias, con nosotros. gracias, Xavier. Muy buenos días, muy buenas tardes a todas y a todos. De entrada quisiera notar que creer en la resurrección de los muertos es algo que en principio cuesta. Hoy nos resulta difícil pensar o creer que hay una vida después de la muerte. De hecho, ya costaba en los tiempos del Nuevo Testamento. Pablo lo recuerda en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, cuando va a Atenas y intenta presentar su fe cristiana. En el momento en que él habla de la resurrección de Jesús, dice, bueno, eso y ya hablaremos en otra ocasión. Y aunque cuesta creer en la resurrección de los muertos, hoy eso ya de hecho pasaba en el tiempo de Pablo. Cuando en Atenas intenta hablar de la resurrección de Jesús, a los atenienses, esto le dice, bueno, ya nos hablarás en otra ocasión de temas como este. Y en su carta a los Corintios, capítulo 15, se queja de que los corintios no creen que los muertos resucitan, y dice, si los muertos no resucitan, Cristo tampoco ha resucitado. Y llega a afirmar, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Por tanto, la pregunta que nos planteamos es, ¿nuestra fe como cristianos en la resurrección de Jesús es una ilusión, una proyección de nuestros deseos? Pero por otro lado, resulta difícil eh, pensar que los seres queridos ya han desaparecido para siempre y que por tanto no podemos verlos ya más. Por tanto, la pregunta que nos planteamos es, ¿la esperanza en la vida eterna es una ilusión? De hecho, muchas religiones piensan que sí que hay una vida después de la muerte. Por tanto, lo que yo voy a intentar en este rato de charla es ver lo que dice la Biblia sobre la resurrección de Jesús. De hecho, lo primero que conviene notar es que a Israel le costó mucho creer que había una vida después de la muerte. Durante mucho tiempo creyó que todo terminaba con la muerte.
Lo importante para ellos, para los israelitas, era esta vida, porque es en esta vida donde tenía que testimoniar que era posible una vida alternativa en la que no hubiera pobres porque todo el mundo compartía. Y por tanto, su religión le invitaba a ser una luz para todos los pueblos de la tierra, para descubrir que hay una manera alternativa de vivir que no se basa en el egoísmo o en la violencia. Pero, de hecho, Israel empezó a creer que había una vida después de la muerte hacia el año 180 antes de Jesucristo, cuando entró a, a tomar conciencia, perdón, de que había mártires en el pueblo de Dios por la fidelidad al proyecto de la religión de Israel. De eso da testimonio tanto los libros de los Macabeos como Daniel, porque el rey Antíoco Epifanes cayó en la cuenta de que la religión israelita era peligrosa para el imperio, porque defendía a los pobres, porque defendía la justicia, y por tanto empezó a perseguir a los israelitas por su religión. Y este hecho, esto le obligó a Israel a preguntarse, ¿cómo es posible que si Dios es amor y Dios de verdad quiere que vivamos como nos ha enseñado nuestra religión, puede permitir que los mejores hijos de Israel, los mártires, pues mueran jóvenes y para ellos termine la vida? Por tanto, fue la imagen que tuvieron de Dios la que les llevó a creer que había una vida después de la muerte, porque pensaron que si Dios es bueno y misericordioso y tiene el poder de su amor, no puede haber creado un mundo en el que sus mejores hijos mueran. Por tanto, la fe en la resurrección de Jesús, en el fondo, es una fe en la justicia de Dios que defiende al pobre y al oprimido. Y llama, por tanto, la atención que Pablo defienda la tesis de que los muertos resucitan y si no resucitaran nosotros seríamos los más desgraciados de los hombres, en 1 Corintios 15, 12 y siguientes. Sobre todo si pertenecemos a las mayorías empobrecidas y marginadas de este mundo, si creemos que Dios es bueno, ¿cómo podemos pensar que si al final la muerte es el final de todo, Dios hubiera creado un mundo así, en que la gente de Palestina, la gente de Auschwitz, la gente que vive las guerras y los sufrimientos innecesarios por culpa del egoísmo humano, ¿cómo hubiera creado un mundo así, donde tantas personas al final vivieran una vida que no tendría sentido? Por tanto, al presentarnos la cuestión de si los muertos resucitan, en el fondo nos estamos preguntando qué imagen de Dios tenemos y si pensamos que Dios tiene poder, su amor es tan poderoso que puede vencer incluso a la muerte. De hecho, cuando los discípulos quieren explicar su experiencia pascual, no se les ocurre otra cosa sino decir que Jesús ahora manifestaba del mismo modo que Dios el amor de Dios a todos y que su fe judía se había hecho presente y encarnaba lo que de alguna manera había descubierto en los grandes patriarcas y en los profetas de Israel. Ante todo, quiero poner dos preámbulos a mi reflexión. Para entender los textos, un testimonio bíblico hay que situarlo en un contexto social, histórico y literario concreto, porque un texto fuera de su contexto no es más que un pretexto, me gusta decir. Por tanto, los testimonios pascuales fueron escritos hace 2000 años en un tiempo y en una cultura distinta de la nuestra. Y hay que saber ver, por tanto, no solo lo que dijeron, sino lo que quisieron decir. Y debemos leer también estos testimonios en el marco literario global en el cual fueron recogidos en la Biblia, porque el todo está antes que las partes. Y por tanto nunca se puede leer un texto aislado, sino que hay que leer todos los textos en el contexto global de la Biblia,
que es lo que las iglesias cristianas consideran como inspirado. Y por otro lado, conviene también tener presente que solo tenemos acceso a lo que debió ser y significar la experiencia pascual para los discípulos a través del testimonio que nos da el Nuevo Testamento. Pero a un testimonio bíblico podemos acercarnos o bien como quien mira a través de una ventana, por curiosidad, qué debió ocurrir, qué debió pasar, cómo lo vivieron los primeros testigos, o bien nos podemos acercar a un testimonio bíblico, como recomienda Carlos Mesters, como quien se mira en un espejo, para que nos sirva de criterio de discernimiento para posibles experiencias pascuales que nosotros ahora podamos hacer. Evidentemente, esta segunda actitud es la adecuada. ¿Qué queremos decir, por tanto, cuando hablamos de la resurrección de los muertos? Es un hecho que a los primeros compañeros y compañeras de Jesús, así como también a un perseguidor rabioso de los cristianos como fue Pablo, la experiencia pascual les cambió la vida. Un poco como le ocurrió a Monseñor Romero cuando fue asesinado el padre Tilo. De hecho, cuando el padre Tilo fue asesinado, el Monseñor Romero lo que hizo es descubrir que la manera como él hasta entonces había entendido la vida y lo que había hecho Jesús era una manera poco adecuada, porque la manera como él había entendido, él era un hombre piadoso, eh, cómo había de encarnar él la vida cristiana, ahora resultaba que no era la adecuada si de hecho había asesinado al padre Tilo y así habían provocado que un hombre tan bueno como el padre Tilo, que había defendido a los pobres y a los marginados, tuviera que pagar las consecuencias del egoísmo humano. Por tanto, los primeros cristianos, cuando hicieron la experiencia pascual, hicieron una experiencia fundamental y es que este Jesús, que para él había sido un hombre bueno, que había pasado por el mundo ayudando a todos e intentando hacer el bien, aunque efectivamente lo habían acabado matando, sin embargo, él no era un impostor y un blasfemo como pretendían sus enemigos, sino que el amor de Dios se había hecho palpable en él y por tanto que no era posible que todo terminara con su muerte, Dios lo había resucitado, esa es la experiencia que hicieron en lo más hondo de sus corazones y que por tanto, y eso es lo importante, valía la pena vivir como él vivió. Ciertamente no vieron la resurrección de Jesús como un volver a esa vida con un cuerpo como el que tenemos ahora. La resurrección de Jesús y la nuestra al final de la vida no es como la de Lázaro o como la del hijo de la vida de Naín, que nos cuenta Lucas en el capítulo 7 o Marcos en su evangelio, porque no era un volver a la vida, era ahora participar plenamente de la vida de Dios y por tanto su manera de vivir no era una manera corporal, material, sino que, como diría San Pablo luego en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, es un cuerpo espiritual. Según el testimonio del Nuevo Testamento, seremos nosotros los mismos cuando muramos, pero ya no seremos lo mismo. De hecho, San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, dice que cuando muramos seremos transformados. Y si estamos en vida cuando venga el fin del mundo, él cree que el fin del mundo vendrá estando él en vida, como este cuerpo material no puede participar plenamente de la vida de Dios, todos seremos transformados y podemos participar entonces de la vida de Dios plenamente. Porque cuando San Pablo habla de cuerpo, él lo entiende en el sentido semita. Cuerpo no es el cuerpo material que tenemos ahora. Para un semita, el cuerpo es aquello que nos permite relacionarnos unos con otros. Por tanto, si una vez muerto Jesús resucitado se puede seguir manifestando
a sus discípulos y a los cristianos y cristianas que crean en él, eso significa que ha de tener cuerpo. Ahora, no será un cuerpo material, como dirá él en 1 Corintios 15, versículos 43 y 44, sino que será un cuerpo espiritual. Por tanto, lo que él está diciendo cuando dice que afirma y cree que Dios ha resucitado a Jesús es que ha habido una nueva acción del amor creador de Dios. De hecho, en Romanos 4:17, él dice esto de Dios. Dios es aquel que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Por tanto, Dios nos da continuidad más allá de nuestro mundo y de la muerte, porque el amor de Dios es más fuerte que la muerte. Y Dios hace que entremos transformados a una nueva manera de vivir. Lo llama un renacer, ¿no? Y por tanto, necesita un lenguaje especial para poder explicar qué es lo que quiere decir cuando él habla de la resurrección de Jesús. Por tanto, para Pablo, la fe en la resurrección de Jesús, y de eso habla él, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, significa que el Espíritu de Jesús que poseemos en prenda ya en esta vida, dará vida a nuestros cuerpos mortales. Y la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, ahora somos hijos de Dios, aunque todavía no se ha manifestado que hemos de ser. Sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, pues lo veremos tal cual es. Por tanto, esto es lo que para Él es fundamental al empezar a pensar en la resurrección de Jesús. Pasemos pues ahora un poco a plantearnos cómo nos acercaremos o nos podemos acercar al tema de la resurrección de Jesús. Desde luego, Pablo dice que es una revelación. No siempre habla de que el resucitado se le ha aparecido. En la carta a los Gálatas, cuando cuenta su experiencia pascual, dice que cuando él perseguía a los cristianos, se cayó del burro, eso lo decimos nosotros, y cayó en la cuenta, Dios le reveló que la manera como él había entendido su fe judía era equivocada y que en cambio Jesús tenía razón. Le reveló que Jesús efectivamente era el Hijo y por tanto que había interpretado bien la religión del Antiguo Testamento. Entonces, si nos queremos acercar al tema de la resurrección de Jesús, yo creo que nos lo podemos plantear como hace muy bien John Sobrino en su magnífica Cristología. Dice que hay como tres cuestiones fundamentales. Primero, la cuestión histórica. Nos podemos preguntar, ¿qué les ocurrió a los primeros testigos de la resurrección? ¿Qué experimentaron? ¿Qué vieron? ¿Qué sintieron? Y lo vieron con los ojos de la fe, como veremos enseguida. Pero nos podemos plantear también una cuestión hermenéutica. Cuando leemos los textos del Nuevo Testamento que hablan de la resurrección de Jesús, ¿qué quieren decirnos esos textos bíblicos? ¿Cómo hay que interpretarlos? Eso implica ver qué formas literarias utilizan en los distintos textos que hablan de la resurrección de Jesús y ver también las implicaciones culturales que tienen esos textos que encontramos en el Nuevo Testamento. Una cosa es clara en todo caso. No se trata de un retorno a esta vida temporal, Lázaro, sino que es algo definitivo, escatológico, dicen ellos. Por tanto, ellos lo ven como esa nueva creación que los judíos esperaban al fin de los tiempos y del que habla el Apocalipsis cuando nos dice cómo será el mundo definitivo cuando termine ese mundo, dice que será un cielo nuevo y una tierra nueva en la que no habrá ni llanto, ni luto, ni dolor, porque Dios lo será todo en todos. Tanto como ven, si no es simplemente un revivir, que sería fácil explicarlo, sino que es hablar de cómo es la vida más allá de la muerte en el otro mundo, nos encontramos con una barrera de lenguaje y sobre eso volveré más tarde. Pero nos podemos preguntar también una cuestión teológica. ¿Qué significa que Cristo ha resucitado?
no es solo algo del pasado, porque la resurrección de Jesús, tal como la cuenta el Nuevo Testamento, es la inauguración de un mundo nuevo con Jesús, del cual participamos ya por la fe vivida en comunidad, por la Eucaristía. Por tanto, es algo que nos atañe personalmente, que transforma nuestra vida. Pero como no tenemos acceso, porque no estábamos, a lo que ocurrió hace 2000 años, para poder contestar a lo que significa en el Nuevo Testamento la resurrección de Jesús, acudiremos precisamente a los textos del Nuevo Testamento. Pero hay una cuestión previa. ¿Qué queremos decir cuando confesamos que Dios resucitó a Jesús? Desde la experiencia pascual, los discípulos que lo habían abandonado por miedo fueron capaces de seguirle en el camino que Jesús había iniciado. De hecho, en Marcos 14:50 se nos cuenta que cuando prendieron a Jesús en Getsemaní, todos sus discípulos huyeron. Pero en cambio, al final del Evangelio de Marcos, en 16:7, cuando las mujeres reciben el encargo del ángel que revela el sentido de la tumba vacía porque Dios ha resucitado a Jesús, le dice a las mujeres que encarguen a los discípulos que vayan a Galilea, que allí verán a Jesús resucitado. Ir a Galilea no es hacer turismo. Para Marcos, ir a Galilea significa vivir como Jesús vivió en Galilea. Si vivís como Él vivió, ya lo descubriréis vivo en vuestras vidas. Por tanto, esto es un cambio en el modo de vivir y en un cambio de valores. Por eso los primeros cristianos tuvieron tantos problemas por predicar la resurrección de Jesús. Entraron en conflicto con las autoridades civiles y religiosas. Si miran los hechos de los apóstoles, verán como Pedro, como Juan, como Esteban, todos los primeros cristianos entran en conflicto con el Imperio Romano, y Esteban, por ejemplo, es el primer mártir cristiano. ¿Y por qué? Porque, claro, los valores que defienden ellos, que son los valores de Jesús, son valores que al Imperio Romano no le interesan, ni le interesan a los poderosos, tanto religiosos como políticos, de su pueblo de Israel. Y por eso intentan hacerlos callar y matarlos. ¿Y cuáles son esos valores fundamentales? Bueno, Marcos lo dice muy claro. Concretamente, cuando cura al hombre que tiene la mano seca en una sinagoga de Galilea, y lo hace en un sábado, en el que no está permitido, según la ley judía, curar, pues él dice que lo cura porque en sábado lo que Dios quiere de verdad es el bien del ser humano. Por eso le pregunta, ¿en sábado se puede hacer el bien? Y como callan, para no darle la razón, los mira con ira y provocadoramente cura al hombre que tiene la mano paralizada en sábado, y no dice mañana domingo quedarás curado y así todo el mundo está contento, para mostrar que la ley judía, ante todo, lo que ha de buscar es el bien del ser humano, incluso leyes tan maravillosas o tan importantes como el sábado. Por eso en Marcos 2:27 dice que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. O en el Evangelio de Juan vemos que porque cura a un ciego de nacimiento, por eso lo quieren matar porque lo cura en sábado. Y además de curar provocadoramente en contra de una interpretación legalista, literalista, fundamentalista de la ley, Pablo, Jesús lo que hace también, y Marcos lo explica muy claramente, es denunciar la injusticia. Y en textos como Marcos 10, 42, 45, cuando los discípulos, Santiago y Juan concretamente, buscan el poder, les dice, los poderosos de este mundo sí que dominan a los demás, pero no así vosotros, porque el primero ha de ser el último de todos y el servidor como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir. Este es, al fin y al cabo, el testimonio que descubrió Monseñor Romero cuando vio el asesinato del padre Tilo. Por tanto, a Jesús lo mataron por defender una interpretación de la religión judía
que no gustaba a los poderosos de su tiempo. Y si Dios lo resucitó, esta es una idea muy judía, que Dios resucita, como lo probó en el tiempo de los macabeos a los mártires, si Dios lo resucita, es que quiere mostrar que Jesús tenía razón, que Jesús efectivamente era el Hijo y que por tanto valía la pena vivir como Él vivió. Lo curioso es que ahora defender la resurrección de Jesús parece que no es conflictivo, lo cual significa que no hemos comprendido bien la resurrección de Jesús, porque creer en la resurrección de Jesús, en el fondo, lo que quiere sancionar es que vale la pena vivir como Jesús vivió. Por tanto, lo que está diciendo, y eso es muy importante, todos los textos que hablan de la resurrección de Jesús en el Nuevo Testamento, es que Dios había dado la razón al crucificado, que la víctima había triunfado sobre sus verdugos, pero los verdugos seguían siendo poderosos. Por eso, los primeros testigos, más que contar el contenido de sus experiencias pascuales, explican la vida de Jesús desde el trasfondo del Antiguo Testamento. Eso lo vemos en el relato de Maús, ¿no? ¿Por qué es tan importante recordar la vida de Jesús? Porque lo que quiere sancionar y revelar, sobre todo la revelación, la resurrección de Jesús, es que vale la pena vivir como Jesús vivió, que el estilo de vida que aparece condensada en los evangelios es un estilo que es válido y que es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Por eso, insisto, cuando ellos quieren contar su experiencia pascual, no insisten en lo que ellos vieron o experimentaron o sintieron eh, y que les llevó a creer que Dios había resucitado a Jesús, sino que cuentan la vida, la muerte de Jesús que le llevó a la resurrección, como una invitación a seguir a Jesús. Por eso, si se fijan, y les pongo aquí los textos, todos los evangelios están enmarcados por una invitación al seguimiento de Jesús. Al comienzo, cuando Jesús aparece en Galilea, llama a Pedro en Marcos 1, 16 al 20, y a Andrés, a Santiago y a Juan, pero cuando los discípulos han fallado y por tanto han dejado de merecer el nombre de discípulo, Dios, que es amor misericordioso, en el Marcos 16, 7, a través del ángel y de las mujeres, vuelve a invitar a seguir a Jesús. Y eso es lo que hacen todos los evangelios. Les pongo aquí los textos. Cuando uno mira los evangelios ve que están siempre marcados por una invitación al seguimiento de Jesús. Por tanto, lo que ellos pretenden no es contar lo que ellos vieron o sintieron o experimentaron, sino dar criterios para saber lo que es una experiencia pascual auténtica y así posibilitar que sus discípulos y, por tanto, los miembros de las comunidades cristianas puedan hacer un tipo de vida que les lleve a experimentar que Jesús sigue vivo en sus vidas y a través de esta experiencia sean capaces de vivir como Jesús les había invitado a vivir. Por tanto, la resurrección de Jesús es difícil de explicar porque más que si fuera un revivir sería fácil. Se puede contar la resurrección de Lázaro o del hijo de la vida de la viuda de Naín, porque es volver a esa vida. Pero si lo que significa la resurrección de Jesús es que ahora está vivo, pero de otra manera, y que se hace presente a través del Espíritu Santo en nuestros corazones y nos da la fuerza para intentar vivir como Jesús vivió, eso no es fácil de explicar, porque lo que se quiere decir es que Jesús ahora se hace presente en la comunidad, aunque se hace presente de un modo distinto a como se había hecho presente cuando vivió en Palestina. Por tanto, lo que está intentando decir el Nuevo Testamento cuando habla de la resurrección de Jesús es que Jesús es el mismo Jesús que ellos, los discípulos, habían conocido cuando convivieron con él en Galilea y lo vieron morir en una cruz, pero ya no era lo mismo, porque el Dios creador lo había resucitado, la fuerza de su amor había hecho posible que no todo terminara con la muerte y que, por tanto,
ahora había ocurrido una cosa que en principio los judíos esperaban para el fin de los tiempos, y es que cuando terminara el mundo, todo el mundo resucitara y participara de la vida de Dios. Aquí ellos dicen no, esa resurrección de los muertos ya ha empezado. Es una acción real de Dios que ha afectado a Jesús, que es un ser histórico y que, de hecho, también afecta a la historia porque la vida nueva del resucitado que ahora intentan vivir sus discípulos y creen que efectivamente Dios ha resucitado a Jesús, les lleva a actuar de un modo distinto. Por tanto, los efectos de la resurrección de Jesús ahora los vivimos a través de las personas que creen que efectivamente Dios ha resucitado a Jesús y desde esta experiencia viven como Jesús nos invitó a vivir. Pero claro, no es fácil hablar de la resurrección de Jesús si es una vida nueva, si es participar de la vida de Dios. Por tanto, nos encontramos con una barrera del lenguaje porque si no es con un lenguaje simbólico, no sabemos cómo podemos expresar esa vida nueva que tiene Jesús y que es real y que es eficaz, pero que ya no es visible con los ojos de la carne. Y por eso, si se fijan, en el Nuevo Testamento se utilizan distintos lenguajes para intentar expresar, simbolizar de alguna manera lo que significa que Dios ha resucitado a Jesús. El lenguaje más corriente es el lenguaje de resurrección. En griego, egeiro, anistemi, significa levantarse, despertarse. Y eso es una buena expresión de lo que Dios efectivamente ha hecho con Jesús, porque ahora podemos decir que Jesús ya no está yacente en el sepulcro, porque vive y por tanto desde su vivencia está actuando dentro de nosotros y nos está invitando. Y por eso hay toda una serie de confesiones de fe que tienen ellos en el Nuevo Testamento, que lo que intentan expresar es precisamente eso. Por ejemplo, la primera Tesalonicenses 1:10 dice Pablo, para vivir con la esperanza de que su Hijo Jesús, al que resucitó de entre los muertos, se manifieste desde el cielo y nos libere de la ira que se acerca. O en 1 Corintios 15, 3, 5 hay una confesión de fe pascual, un credo, que resume lo que ellos creen sobre Jesús, sobre su muerte y resurrección, y dice Pablo en 1 Corintios 15, 3 al 5 lo siguiente. Por eso yo os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado. Por tanto, murió realmente, solo la sepultura garantiza a un judío que una persona está muerta, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que apareció a Pedro, luego a los 12. Por tanto, hay personas que garantizan desde su experiencia que Dios ha resucitado a Jesús. Pero no es solo un lenguaje de resurrección el que utilizan, a veces utilizan también un lenguaje de vida, porque les parece que hablar de Jesús como vivo está indicando, que esté vivo de otra manera, cómo es que él efectivamente ahora participa plenamente de la vida de Dios. Por ejemplo, en Romanos 4:17 dicen, si Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen, ha resucitado a Jesús, entonces es que Jesús vive. O también utilizan el lenguaje de exaltación, porque claro, decir que ha resucitado no queda claro mucho lo que puede significar. Podría significar simplemente que ha vuelto a esta vida. No, lo que ellos quieren decir es que el tipo de vida que ahora vive Jesús es la misma vida de Dios. Y por eso utilizan el verbo ipso, que significa exaltado, estar a la derecha de Dios, participar plenamente de la vida de Dios, para que quede claro que la resurrección de Jesús no es un revivir, sino es una manera nueva, radicalmente gloriosa, plena, de vivir como la vida que
eh, creemos es la vida propia de Dios. Y por eso Pablo también, para explicar eso, a veces habla simplemente de que ha habido un lenguaje de que ha sido atrapado por Cristo, que ha tenido un cambio de valores. De hecho, en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 14, cuando él quiere explicar un poco lo que ha significado para él la resurrección de Jesús, después de decir que él ha sido un judío muy bueno y que ha cumplido todo lo que Dios le pide, cuenta así en el capítulo 1, versículos 15 y siguientes, lo que él experimentó cuando cuando hizo la experiencia de la resurrección de Jesús. Dice que era un perseguidor en los versos anteriores y añade, verso 15 y siguientes. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por pura benevolencia, tuvo a bien revelarme a su Hijo y hacerme su mensajero, porque otra manera como se puede hablar de la resurrección de Jesús es hablando de que Dios se lo reveló a él camino de Damasco cuando perseguía a los cristianos. Le hizo caer en la cuenta, caer del burro, y descubrir que efectivamente Dios ahora seguía vivo y por tanto si seguía vivo era el Hijo de Dios como había pretendido y que lo que él había dicho va a misa, que es válido. Por eso dice él, tuvo a bien revelarme a su Hijo y hacerme su mensajero entre los paganos. Por tanto, él lo que hace es utilizar distintos lenguajes para subrayar. Jesús sigue vivo, pero de otra manera. Lo que pasa es que acabó dominando el lenguaje de resurrección porque ayuda a caer en la cuenta que lo que había parecido que era el final, que era la muerte, que Jesús estaba tumbado en la tumba, eso ya había pasado a la historia y no era así. Por tanto, la resurrección de Jesús, sorprendentemente, es algo que, como os he dicho antes, no se encuentra en la mayor parte del Antiguo Testamento. De hecho, en Oseas y en Ezequiel sí que se habla de resurrección, pero no se refiere a la vida después de la muerte, sino que habla en el fondo de la resurrección del pueblo de Dios que ahora está perseguido, que está en el exilio, que está sufriendo las consecuencias de su egoísmo, pero Dios lo ha resucitado para que pueda mostrar que vale la pena vivir como Él vivió. Por ejemplo, en Oseas 6:2 dice, en 2 días Dios nos devolverá la vida, al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Por tanto, levantará al pueblo, no resucitará como ahora sí decimos de Jesús. O, por ejemplo, en Ezequiel dice que compara al pueblo a unos huesos secos, dice, pero cuando entra el Espíritu, los huesos se vivifican, es decir, salen del exilio y pueden volver a vivir una vida plena. Por tanto, es curioso que hasta que no viene la literatura apocalíptica con Daniel y con el segundo libro de los Macabeos, por tanto en los años 180, el pueblo de Dios no creyó que había una vida después de la muerte, lo cual fue algo positivo, porque evitó el peligro de que pudiera comprenderse la resurrección de un modo alienante, como si lo importante fuera la otra vida en el cielo. No, lo importante es esa vida que vivimos aquí en la tierra, porque esa es la que depende de nosotros. Que esa vida no termine con la muerte, eso ya depende de Dios. De hecho, un santo muy tradicional, como era el cura de Ars, San Juan María Vianney, decía, si cuando muero resulta que no resucito, me habrán engañado, pero habrá valido la pena vivir como he vivido. Esto es lo más importante cuando se afirma la resurrección de Jesús, que hay un estilo de vida que no puede morir y que es el que vale la pena que vivamos. Por tanto, cuando ellos hablan de su experiencia pascual, tienen que explicar, por un lado, que es una experiencia real, que les ha cambiado radicalmente la vida, pero es una experiencia nueva, porque el modo como Jesús ahora se hace presente ya no es como cuando vivía en Galilea, sino que ahora es un modo espiritual, real, pero espiritual, en lo más hondo de sus corazones.
Por eso San Juan, el Evangelio de Juan, cuando habla y quiere explicar lo que significa la resurrección de Jesús, nos dice que cuando Jesús resucite, nos enviará su Espíritu, el Paráclito, y eso es muy importante, porque en 14:26 dice que lo que hará el Espíritu Santo en nuestros corazones es recordarnos lo que Jesús hizo, para que no lo manipulemos y no lo ignoremos. Y en el capítulo 16, versículos del 7 al 15, dice que esa no será simplemente un recordar literal, sino que nos ayudará a profundizar en lo que significa lo que Jesús hizo y dijo, y por tanto nos ayudará a actualizar el mensaje de Jesús para que vivamos ahora como Jesús quisiera que viviéramos en un tiempo y en unas circunstancias distintas. Por tanto, Marcos nos dirá que para poderlo ver resucitado, lo que hay que hacer es fiarse de la palabra de Jesús. De hecho, en Marcos 14:28, cuando Jesús se despide de sus discípulos para que no pierdan la fe y la recuperen después de la crucifixión, en el capítulo 14:28, les dice a sus discípulos: id a Galilea y allí me veréis cuando me hayan asesinado. Y recuerdo que en Marcos, ir a Galilea lo que quiere decir es: vivid como yo os he enseñado a vivir, y si efectivamente me seguís, intentáis vivir como yo he vivido, entonces descubriréis que Jesús sigue vivo en vuestras vidas y os dará la fuerza que necesitáis para intentar vivir como Dios nos enseñó a vivir. Y Mateo hace algo semejante. Cuando explica la aparición de Jesús en Galilea, si tienen a mano el Evangelio de Mateo, concretamente el final, cuando cuenta la última aparición de Jesús a sus discípulos en Galilea, en el capítulo 28, versículos del 16 al 20, cuenta así la experiencia pascual. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había citado. Recuerda el sermón de la montaña. Al verlo, lo adoraron. La Biblia que tengo traduce ellos que habían dudado. Propiamente el texto lo dice, aunque algunos dudaron, porque una experiencia pascual no evita poder tener dudas de fe, porque a Dios no se le puede manipular. Por tanto, creer en Dios no puedes tener nunca seguridad absoluta. Es una confianza fundada, legitimada, pero no es un control. A Dios no se le puede controlar. Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras: Dios me ha dado autoridad plena sobre el cielo y la tierra. Es decir, experimentan a Jesús como participando plenamente del poder de Dios, de la vida de Dios. ¿Y qué es lo que les pide? Poneos pues en camino, y dos cosas. La fundamental es hacer discípulos a todos los pueblos. A partir de ahora, todo el mundo está invitado a formar parte de una comunidad cristiana que intenta vivir los valores que Jesús vivió y encarnó. ¿Y cómo lo pueden convertir a todo el mundo en discípulos suyos? Con los sacramentos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y segundo, muy importante, enseñándoles a poner por obra todo lo que yo os he mandado. Por tanto, la experiencia pascual lo que pide es el seguimiento de Jesús, poner por obra lo que él vivió. Porque si ponemos por obra lo que él vivió, significa que efectivamente la resurrección de Jesús es eficaz en nosotros y nos ha transformado. Y acaba con una promesa con la que ya empezó el Evangelio de Mateo, y es que Jesús resucitado estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, este aspecto es muy importante porque la experiencia pascual lo que implica es que ahora el resucitado se hace presente allí donde la vida, donde el amor que ha encarnado Jesús de un modo muy claro, lucha contra todo tipo de muerte. Por tanto, ahora y aquí, es lo que dicen los textos de San Pablo, en este momento, en esa vida alternativa que tiene su origen y referencia en Jesús de Nazaret,
es donde efectivamente nosotros ahora podemos encarnar la experiencia pascual y mostrar al mundo entero que vale la pena vivir como Jesús vivió. Por tanto, la muerte de Jesús, y eso creo que es importante tenerlo en cuenta, provocó una crisis de fe en sus discípulos, porque Dios no lo bajó de la cruz. Y vieron cómo tanto las autoridades políticas como religiosas lo asesinaban y nadie lo defendía. Lo que sorprende es que tan pronto recuperaran la fe y que fueran capaces, yo les pongo aquí, de inventar una doctrina tan nueva como es la resurrección de los muertos. Porque la resurrección universal, la resurrección definitiva, la resurrección escatológica, como les he dicho, los judíos la esperaban solo para el fin de los tiempos, ¿no? Sorprende que unos hombres tan sencillos, que eran pescadores, que eran cobradores de impuestos, que no tenían mucha cultura, de repente inventaran algo tan novedoso como que ya Jesús anticipaba lo que ellos siempre habían pensado solo ocurriría al fin del tiempo. Muy impactante debió ser su experiencia si les llevó a hacer esta afirmación. Por tanto, son experiencias tan novedosas que catequéticamente han de hablar de modo que el relato muestre que no es como suena, porque la manera como Jesús se hace presente no es la manera como Lázaro resucitado se podía hacer presente. Es distinta, porque ahora participa de la vida de Dios y a Dios no se le puede ver ni tocar. Y por eso, si miran los relatos catequéticos de la resurrección de Jesús, verán que una vez dicen que lo ven y que no lo ven, que lo tocan pero no lo tocan, lo reconocen pero no lo reconocen, que aparece y desaparece, porque de hecho en el libro de los jueces, capítulo 6, 21, 22, cuando Manoah, el padre de Sansón, hace la experiencia de que recibe la visita de del ángel de Dios por tanto, dice que solo se da cuenta de que es Dios cuando desaparece, porque en el fondo lo que quiere mostrar es que Dios nunca es manipulable. Y por eso, si se fijan curiosamente, cuando el resucitado se manifiesta a sus discípulos, nunca les muestra el rostro, que es lo que nos distingue a las personas, sino que muestra las señales de que es el crucificado, para que no se separe la resurrección de Jesús de su muerte y se olvide de que es la vida que le llevó a la cruz lo que ahora explica por qué Dios lo ha resucitado. Por tanto, lo que si afirman que tiene cuerpo es para que no piensen que es un fantasma, porque no es un fantasma lo que vieron, y lo que sí quieren subrayar es que se relacionó con ellos, que hicieron una experiencia honda en lo más hondo de su corazón. Y por eso dice, como dice San Pablo en 1 Corintios 15, capítulos de versos 35 al 50, que es un cuerpo espiritual. Ha de ser cuerpo porque se relaciona, pero ha de ser espiritual porque la manera como ahora se hace presente entre ellos es distinto de cómo fue la manera en la que se presentó. Si tienen delante la Biblia, es interesante ver cómo lo que dice San Pablo concretamente en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, cuando habla de cómo es el cuerpo resucitado, porque eso para él es muy importante. En la primera carta a los Corintios, concretamente en el capítulo 15, versículos 35 y siguientes, leemos lo siguiente. Permítanme que lo busque, pensaba que lo tenía. Dice así el texto concretamente, ¿no? Algunos preguntará cómo resucitarán los muertos. ¿Con qué cuerpo? Estoy leyendo los versos 35 y siguientes del capítulo 15. ¿Con qué cuerpo volverán a la vida? Insensato. Lo que siembras no germina si antes no muere. Y lo que siembras no es la planta entera que ha de nacer, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra semilla. Y Dios proporcionará a cada semilla el cuerpo que le parece conveniente.
No todos los cuerpos son iguales. Uno es el cuerpo de los hombres, otro el de los ganados, otro el de las aves y otro el de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los terrestres. Uno el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Y una estrella difiere incluso de otra en resplandor. Y ahora añade, así sucederá también con la resurrección de los muertos. Se siembra algo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra algo mísero, resucita glorioso. Se siembra algo débil, resucita pleno de vigor. Y fíjense cómo acaba. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual. Es decir, si el cuerpo es lo que nos permite relacionarnos y Jesús, que participa de la vida de Dios, se puede relacionar con nosotros, entonces es que Dios le ha resucitado. Por tanto, fue una experiencia compartida con muchas personas en diversas circunstancias y, por tanto, los relatos no pretenden ser videos de lo que vieron, sino relatos simbólicos teológicos que lo emplean en la liturgia y en la catequesis para ayudar a la gente a hacer unas experiencias que posibiliten que ellos también se den cuenta que Jesús sigue vivo y resucitado y que se comunica con nosotros. Por tanto, la resurrección de Jesús evidentemente no puede ser mostrada empíricamente, porque a Dios no se le puede demostrar, pero sí tiene garantías que apoyan su credibilidad. Y quizás la fórmula más antigua, una de las más antiguas, es una fórmula muy breve que San Pablo dice que él lo ha recibido como credo cuando fue a Antioquía probablemente y que le enseñaron el núcleo de la fe cristiana que significa, que dice eso, que Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Esto eran las fórmulas más antiguas. Pero ya cuando se quiere relacionar la muerte y la resurrección de Jesús, os pongo al final de la página esa doble fórmula que muestra cómo entienden la muerte de Jesús. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado, tanto no murió porque era un impostor, sino porque nosotros matamos, y es el egoísmo y el pecado humano lo que mata. Eso, para romper ese círculo vicioso, Cristo aceptó la cruz y ya el Antiguo Testamento había anunciado que Dios actúa de esa manera, no con poder, sino como el siervo de Yahvé, cargando con las consecuencias del egoísmo humano y que fue sepultado, o sea, que murió de verdad. Y luego que resucitó al tercer día. Tercer día es una manera de hablar, quiere decir el día, según el Antiguo Testamento, en que Dios actúa salvando. Por tanto, la resurrección está diciendo con esa fórmula no el momento en que resucitó, sino el significado. Es un significado salvífico y que si se apareció a Cefas y a los 12, que hay testigos que confirman que eso efectivamente es así. Por tanto, el primer testigo de la resurrección de Jesús fue, según esa fórmula, Pedro, pero en cambio, en el Evangelio de Mateo es María Magdalena, la primera que hace la experiencia de la resurrección de Jesús y por tanto se convierte en apóstol. Excluir a las mujeres del liderazgo de la Iglesia porque Jesús solo escogió a varones para formar parte de los 12 es no haber comprendido el significado de los 12. Los 12 no es el comienzo de la jerarquía de la Iglesia, sino un signo simbólico profético de que Jesús vino a reconstituir el pueblo de Israel y, por tanto, a dar profundidad al Antiguo Testamento. Y en Mateo son las mujeres las primeras que hacen esa experiencia. Por tanto, la confesión de fe que también hace San Pablo es una confesión de fe que lo que quiere subrayar es que efectivamente Dios ha resucitado a Jesús y ellos dan testimonio de ello. Lo que llama la atención es que sin haber conocido personalmente a Jesús ni haber creído en él, porque Pablo perseguía a la comunidad, Pablo coloque su aparición pascual en 1 Corintios 15:8 al mismo nivel que encontramos nosotros
los testimonios sobre la resurrección de Jesús para Pedro o para los otros, porque fíjense cómo lo cuenta Pablo, su experiencia pascual, exactamente igual como la ha contado con Pedro. En 1 Corintios 15:8 dice, y después de todo se me apareció a mí como si de un hijo nacido a destiempo se tratara. Yo que soy el menor de los apóstoles, indigno de llamarme apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos los demás. Bueno, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En cualquier caso, tanto ellos como yo es lo que anunciamos y esto es lo que habéis creído. Tanto el texto lo que quiere subrayar con esta fórmula se me apareció es que la experiencia que hizo Pablo es exactamente igual que de honda y de verdadera como la experiencia que hicieron los apóstoles que habían conocido personalmente a Jesús. Y para ello emplea la fórmula ofce más dativo de persona, que es una fórmula que la encontramos muy a menudo en el Antiguo Testamento para expresar cómo se aparece Yahvé o su ángel a los grandes patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, y también a las figuras de la historia significativas como fueron David y Salomón. Lo interesante es que se dice que estas formas de aparecerse, Dios en el Antiguo Testamento, cesaron con Salomón y que cuando murió Salomón ya no hubo más apariciones de ese tipo tan densas, tan significativas, porque pusieron en marcha el pueblo de Dios. Pero en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 2, versículo 8, se dice que al final de los tiempos volverá a haber manifestaciones tan profundas, tan serias de Dios como las que el Antiguo Testamento expresa con la fórmula Dios se apareció a un personaje determinado. Por tanto, si ahora utiliza esa fórmula para la manifestación de Jesús, está diciendo para un judío que estamos ya en el fin de los tiempos y que Jesús ahora se manifiesta como Dios se había manifestado en el Antiguo Testamento. Por tanto, la fórmula, sobre todo lo que quiere expresar, es la iniciativa gratuita de Dios en la historia de Israel. Y si significa el retorno del tiempo salvífico de los patriarcas del Éxodo de David y Salomón, es que ahora estamos en ese tiempo definitivo que la resurrección de Jesús se ha inaugurado. Y el Nuevo Testamento utiliza esa fórmula sobre todo para expresar la aparición de Jesús a Pablo, la aparición de un ángel a María, por ejemplo, o en los Hechos, las apariciones en sueño, que son como revelaciones de Dios, o cuando Pentecostés habla de la experiencia de Pentecostés que puso en marcha la Iglesia y dice aparecen lenguas de fuego, ¿no? O cuando Elías y Moisés en la transfiguración se manifiestan, dice que se aparecen. La fórmula lo que quiere subrayar es la calidad de la experiencia. Y por tanto ellos piensan que la experiencia que han hecho de Jesús resucitado no tiene nada que envidiar a la experiencia que hicieron los grandes patriarcas de Israel y los grandes primeros profetas que pusieron en marcha la fe judía. Y por tanto, fíjense que en lo que les he leído de 1 Corintios 15, 8 al 11, Pablo no describe lo que vio o lo que Dios le mostró, ¿no? Como tampoco lo cuenta cuando explica cómo es el cuerpo pascual, ¿no? Lo que explica es que tiene la misma densidad y la misma fuerza que tuvieron las grandes manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento que pusieron en marcha el pueblo de Dios. Y si usa distintos lenguajes es porque no es simplemente un volver a esta vida como en el caso de Lázaro, sino el mostrar que Jesús ahora participa plenamente de la vida de Dios. Por tanto, no se quiere decir que lo vieron con los ojos de la carne, sino que entre los especialistas hay consenso
en que fue un fenómeno interior que movilizó los sentidos internos, pero que les llevó a la convicción de que efectivamente Jesús seguía vivo. ¿Cómo? No lo explican. Lo que sí explican es sus efectos, porque piensan que sus efectos muestran que es así. Porque en el fondo, la manera como se puede ver al resucitado es solo con los ojos de la fe. Eh, un gran intelectual como fue Santo Tomás dice, y lo cita un especialista, Pierre Grelot, dice que los apóstoles vieron al resucitado oculata fide, con los ojos de la fe. La resurrección, como tal, dice, trascendía el conocimiento común, tanto en cuanto a sus términos aqua, el punto de partida, ¿no?, que salía de la muerte, como en cuanto a sus términos aquem, al lugar al que se dirige la vida gloriosa, la vida de Dios. Por tanto, no se puede hacer entrar la visión de Cristo resucitado en el orden de los conocimientos empíricos, como cuando uno ve a Lázaro resucitado, si no se quiere correr el riesgo de negar la disposición subjetiva que le servía de soporte a los discípulos cuando hicieron la experiencia pascual. No es una percepción sensorial la que provoca la fe, sino que es la experiencia misma de fe la que tiene unos ojos para poder ver a Jesús. Y los relatos. Los relatos son relatos catequéticos que quieren ayudar a comprender lo que significa la resurrección de Jesús. Aquí en la foto ven, cuando llegan las mujeres al lugar, está ya la puerta sacada, por tanto, se subraya que no lo han visto. Y desde luego, lo que quiere explicar no es lo que indica esa foto, que se hubiera podido hacer con una foto con el celular. No, la vida de Jesús resucitada no es un volver a esa vida. Entonces, ¿cómo hay que entender todos esos relatos? El relato más antiguo es el de Marcos, en el capítulo 6. Y si lo comparan con los otros textos, verán que en el fondo lo que quiere decir es que no hay que ir a buscar a Jesús resucitado en una tumba. La tumba está vacía como señal de que a Dios y a Jesús hay que buscarlo fuera de la tumba, porque no es la tumba el lugar donde podemos encontrar a Jesús. Por eso, de hecho, cuando las mujeres llegan a la tumba está abierta y vacía, con lo cual, históricamente, no sería de fiar su testimonio como absolutamente fidedigno, porque podían haber robado el cadáver, habían podido cambiarlo de sitio. Si miran el relato de Marcos, sobre todo, que es el más antiguo, verán que lo que quiere subrayar es que Dios ha resucitado a Jesús y lo subraya porque los ángeles lo revelan. Que la tumba está vacía lo dice solo al final. Los demás, a medida que se cuestiona la resurrección de Jesús, para que la gente tenga más confianza de que efectivamente no han robado el carácter, el cadáver de la tumba, pues cuentan un relato como que la tumba está cerrada y se abre, pero no, el relato más antiguo no es ese. Lo que sí se subraya es que el descubrimiento de la tumba vacía no llevó a la fe pascual. De hecho, Lucas 22, 24, 22, 24, cuando las mujeres van a decirlo a los discípulos, no se lo creen, porque no les parece suficiente. Y el único relato que cuenta que el discípulo amado y Pedro van a la tumba, Pedro, por ver la tumba vacía, no lleva a la fe. El único que llega a la fe es el discípulo amado. Y por tanto, la tumba no es la prueba de la resurrección de Jesús, porque no es necesario que la tumba esté vacía para creer que Dios ha resucitado a Jesús, porque no hay una garantía histórica de que las mujeres encontraran vacía la tumba en la cual había sido colocado el cadáver de Jesús. Podría haber sido puesto en una fosa común, que es lo que hacían los romanos con los que condenaban como terroristas. Difícilmente hubieran permitido que una persona que habían asesinado por terrorista como Jesús y que lo veían como un peligro para el imperio, lo pudieran sepultar y lo pudieran venerar. Por tanto, lo más probable históricamente es que Jesús fue echado a la fosa común. Lo que no podemos excluir es que fue un relato
para explicar el encuentro a lo mejor de una tumba vacía en la que en Semana Santa celebraban la Semana Santa, pero no quiere decir que efectivamente hicieran un control histórico para ver que efectivamente la tumba estaba vacía. Cuando afirman que lo han controlado es para contrarrestar las difamaciones de los adversarios judíos que falsamente afirmaban que si creían que Dios había resucitado a Jesús, como si hubiera revivido, no, porque lo habían robado, lo cual evidentemente era falso. Por tanto, una concepción adecuada de la resurrección de Jesús no exige hoy que el cadáver de Jesús hubiera desaparecido de la tumba. Los textos dejan abierta la cuestión. La cuestión filosófico-dogmática sobre cómo Dios actúa en el mundo juega un papel importante en las respuestas. Si pensamos que Dios no manipula el mundo, no tiene por qué haber vaciado la tumba, porque no es la manera como Dios suele actuar en el mundo. Por tanto, no aportan mucho los relatos de la tumba vacía para poder saber lo que ocurrió históricamente. Pero las apariciones, los relatos de apariciones tampoco, porque son catequesis relativamente tardías dirigidas a cristianos de la segunda o tercera generación. Emaús es un ejemplo de eso, ¿no? Emaús explica un poco cómo se puede hacer hoy una experiencia pascual. Dice que las dudas de fe son obvias para una persona. Por tanto, los discípulos se van de la comunidad porque se van desengañados, creen que la cruz de Jesús significa el fracaso de Jesús, pierden la fe, abandonan la comunidad. Pero ¿cómo fueron ellos recuperando la fe? Hubo tres experiencias que son fundamentales para ellos y que pueden ayudar a los cristianos hoy a hacer la experiencia pascual. La primera, leer el Antiguo Testamento, las Escrituras. Jesús dice que con la ayuda de las Escrituras le va explicando cómo lo que ha ocurrido con Jesús no es tan raro y que no les tendría que sorprender, ¿no? En segundo lugar, para él también es muy importante la celebración de la Eucaristía. Es en la Eucaristía donde ellos comparten la experiencia. Y finalmente, cuando acogen al peregrino que se quiere marchar, pero ya es de noche, acoger a las personas es lo que hace que uno pueda experimentar a Jesús vivo. Porque como dirá en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46, Jesús sigue haciéndose presente en el mundo a través de las personas que nos necesitan. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed. ¿Cuándo lo hicimos? Cuando lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Por tanto, los relatos lo que pretenden es darnos pistas de cómo nosotros hoy podemos hacer una experiencia pascual. No quieren ser vídeos de lo que ocurrió, ¿no? Como cuando se cuenta en Génesis 18 la aparición de Dios a Abraham, no se está haciendo una película de lo que pasó, sino que está diciendo que el hecho de que Abraham sea ahora el gran patriarca es porque Dios ha tomado la iniciativa, ha entrado en su vida y le ha capacitado para mostrar a todos los pueblos de la tierra que otro modo de vivir es posible y necesario. Por tanto, en todos los relatos se da tres cosas que son fundamentales. Hay una iniciativa gratuita y sorprendente de Dios, de Cristo, que se revela cómo y cuando quiera a sus testigos, porque a Dios nunca lo podemos manipular. Si experimentamos a Dios es porque Él se nos ha comunicado. Esa experiencia, si es auténtica, comporta una conversión radical por parte de los testigos. Pablo era un perseguidor y ahora se convierte en misionero. Pedro era un cobarde, ahora es capaz de dar la vida por Jesús. Y en tercer lugar, da una misión de cara a los demás, porque se trata de ayudar a la gente a descubrir que vale la pena vivir como Jesús vivió, que eso es lo que quiere sancionar la resurrección de Jesús. Por tanto, todos los relatos tienen un aspecto que sí que es importante y es fundamental, que Jesús que ha resucitado es el mismo que vivió en Galilea y de él se puede contar lo que hizo y dijo, pero ya no es lo mismo. Y por tanto, por eso cuando
para reconocerlo, él muestra las manos y el costado o eh, las señales en los pies, no se está mostrando la cara, que es lo que mostraría más claramente que es el mismo, sino que se está recordando que nunca hay que predicar la resurrección de Jesús al margen de la vida que le llevó a la cruz, porque la resurrección no es un milagro extraordinario. La resurrección es simplemente la consecuencia de un modo de vivir que, aunque pueda llevar a la cruz, no significa que todo termina con la muerte, porque el amor de Dios, cuando has vivido como ha vivido Jesús, es más fuerte que la muerte y nos puede resucitar. Y por tanto, es una invitación a creer, a confiar. Por eso, Tomás dice en el Evangelio, dichosos los que, aun no viendo, creen. Y les pongo una bibliografía final por si quieren consultar. Mi artículo sobre la resurrección de Jesús, que aparece en la palabra, no está encadenada, como no es fácil de ver, la pueden ver en la revista latinoamericana de teología, que sí que se puede consultar libremente online. Y el cuaderno bíblico de Charpentier, Cristo ha resucitado, también lo pueden consultar online gratuitamente. Y luego les pongo una serie de artículos de selecciones de teología que también pueden consultar gratuitamente si entran en la web de selecciones de teología y buscan el autor y verán todos los artículos del autor que han aparecido en la revista y allí pueden consultar eh, libremente estos artículos. Bueno, esto es lo que yo les quería comunicar y espero que haya sido útil para poder ver esto. Pues muchísimas gracias, Xavier Alegre, por esta disertación tan exhaustiva, tan didáctica, tan clara. Siempre decimos, ¿no?, en nuestras conversaciones, esa frase mítica a la que nos tienes acostumbrados, Xavier, un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿eh? Un pretexto para cualquier cosa. Entonces, qué importante es el contexto, qué importante es la debida traducción y que eso conlleve una buena interpretación. Sin duda, otra de las cosas que a menudo en nuestras conversaciones repetimos, y eso yo no me canso de decirlo, ¿verdad? Es aquello de que eh, toda la verdad que se pueda saber sobre las cosas no retira ni un solo gramo de fe y en cambio permite ganar toneladas y toneladas de sentido, porque la fe también hay que vivirla con sentido. Vamos a abrir ahora los micrófonos para todos los asistentes con el fin de poder abrir un coloquio tranquilo y seguro que fecundo entre todos. Así que, bueno, el primero que se atreva puede levantar la mano o abrir el altavoz. Ya está desactivado el bloqueo general que habíamos hecho al inicio de la sesión. De todos modos, yo tengo alguna pregunta mientras se calientan motores entre los asistentes. Hay dos cuestiones que siempre me han sorprendido en esta explicación que alguna otra vez he podido escucharte. Una es aquella de la frase que Jesús dice, id a Galilea. ¿Qué significa eso de ir a Galilea? Has explicado que es volver a la vida cotidiana, pero desde Jerusalén a Galilea hay un tránsito, hay un tiempo, ¿no? Y en segundo lugar, esta segunda pregunta va ligada con la primera, ¿no? Eso de que resucitó al tercer día, ¿fue realmente el tercer día exacto? ¿Cómo podían llegar hasta Galilea si al tercer día resucitaba? ¿Cómo sería la interpretación adecuada? Gracias, Xavier. La interpretación adecuada, como os he dicho, es que en la literatura bíblica, y se nota mucho, muchos textos que se han encontrado luego posteriormente, la fórmula al tercer día es una fórmula simbólica. El tercer día, dice, es el día en que Dios actúa salvando. Dios no permite que más de 3 días una persona que ha sufrido esté sufriendo. Por tanto, no se está diciendo cuándo Jesús resucita, porque Jesús evidentemente resucita en el momento de la muerte, ¿no? El buen ladrón le dice en Lucas 24, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por tanto, la resurrección se da en el momento de la muerte,
pero la fórmula lo que quiere significar es el valor teológico que tiene la resurrección de Jesús. El valor teológico que es una acción salvadora de Dios, es Dios que salva a Jesús de la muerte, y por tanto, como Dios, según el mundo bíblico, cuando quiere salvar, para decir que es Dios el que lo hace, se dice que lo hace al tercer día, está diciendo que lo ha resucitado al tercer día. Es decir, está diciendo que Dios lo ha resucitado. Es una acción de Dios, una acción del amor de Dios. Por tanto, no está hablando temporalmente, está hablando teológicamente, como cuando dice según las Escrituras. Significa que la resurrección de Jesús hay que entenderla desde el Antiguo Testamento, porque si no, no se puede entender el nuevo. Y la segunda pregunta que me has hecho, ahora ya se me ha ido el santo al cielo, era, La primera. Sí, eso de ir a Galilea, ¿no? Es decir, Galilea eso estaba de a ir a una Galilea. distancia. Sí, sí, sí. Es curioso, en el Evangelio de Marco, como saben, originalmente terminaba en el capítulo 16, versículo 8. Los versículos del 9 al 20 se encuentran ahora en los textos canónicos fueron añadidos cuando se juntaron los evangelios y se tuvo la impresión que el Evangelio de Marcos acababa mal, porque no acababa con las apariciones pascuales, sino con el silencio de las mujeres. En 16:8, que es el último verso, dice que las mujeres no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Marcos hace eso porque como tiene una comunidad que es triunfalista, quiere evitar que se quiera apoyar en experiencias pascuales para funcionar y que esté esperando que Jesús resucitado se les aparezca para poderse fiar de Jesús y actuar de un modo conveniente. Por tanto, lo que hace terminando de esa manera es decir, no tenéis que estar esperando a experiencias pascuales para creer que Dios ha resucitado a Jesús, sino que si vivís como Jesús vivió y por tanto ir a Galilea, que es el lugar donde Jesús ha actuado y ha mostrado esa manera alternativa de vivir que molesta a los poderosos de este mundo, si vivís de esa manera, no os preocupéis. En un momento determinado, porque todo es gracia, y haréis la experiencia de que Jesús sigue vivo, actúa en vuestras vidas y os dará la fuerza para vivir como Él vivió. Por tanto, no se trata de esperar experiencias extraordinarias, sino que se trata de vivir como Jesús vivió. Y entonces se experimentará que Jesús sigue vivo. Gracias, Xavier. Tenemos una pregunta de Rolando, creo que desde Argentina. Formula lo siguiente mediante el chat. ¿Tiene alguna incidencia el hecho que tampoco se encontrara el cuerpo de Moisés o el de Elías en su carro de fuego? Bueno, sí, es posible, pero ellos, como el problema está en que en aquel tiempo había gente que entendía la resurrección de Jesús como una especie de revivir, y los adversarios han empezado a afirmar que si los cristianos afirman que Dios ha resucitado a Jesús es porque han robado el cadáver de la tumba y han engañado a la gente. Claro, así como ellos inventan un relato para difamar a los cristianos, la manera como se puede contrarrestar lo que ellos dicen es con un contrarrelato. Y por tanto, afirman que la tumba está vacía y que no es porque han robado el cadáver por lo que creen que Dios ha resucitado a Jesús, sino que han llegado a la resurrección, a la experiencia y a la fe en la resurrección de Jesús por otros caminos. Pero evidentemente que Moisés y Elías no se encontrará, pero no es lo importante, porque lo importante es evitar que se diga que la fe en la resurrección de Jesús es la consecuencia de un fraude, de un engaño de los discípulos, porque no es verdad. Gracias. Enrique López, adelante. Pues muchas gracias por tu intervención y por lo que nos has explicado. Y me ha traído el recuerdo de cuando te conocí, ya hace más de 45 años, estudiando teología en San Cugat. O sea que ha llovido mucho desde entonces. Y te quisiera decir algo que yo creo que es bastante, casi diremos trivial, pero cuando hablamos de la distinción entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, de alguna forma, hoy
a partir de lo que has dicho, se me ocurre decir que cuando en realidad se diviniza a Jesús es cuando resucita y que desde esa resurrección es cuando a Dios se le humaniza en el Jesús de la historia. Y evidentemente, porque mientras vivió aquí en la tierra, lo vieron como un hombre exactamente igual que los demás. Nunca afirmaron. Y les costó mucho llegar a la conciencia de que Jesús realmente participaba plenamente de la vida divina. El primero y que lo hace es San Juan. Hasta el Evangelio de Juan nadie se atreve a decir que Jesús es Dios porque podía pensarse que había más de un Dios, ¿no? El misterio de la Trinidad es complicado y aparece más tarde. De todas maneras, Juan sí que llega a la convicción de que este hombre está tan plenamente lleno de Dios que, como dice Juan 14:9, quien me ve a mí ve al Padre, ¿no? Que de alguna manera es transparenta. No lo puede transparentar plenamente, ningún ser humano puede transparentar plenamente como es Dios, Dios siempre es más grande, pero sí que es posible, si está tan plenamente unido a Él, que eso tenga la garantía de que vivir como Él vivió y como Él enseñó a vivir es de fiar. Porque Dios está en él y Dios a través de él se revela de la mejor manera posible como se puede revelar en un ser humano. Tanto mientras vivió en este mundo, evidentemente ni se les ocurrió que era Dios. Solo con el paso del tiempo llegaron a la convicción, Juan 20:28, que confiesa a Tomás, Señor mío y Dios mío, de que si todos nos hemos abierto a Dios y todos de alguna manera estamos divinizados, pero el que está divinizado por excelencia, el que más refleja la realidad de Dios es Jesús de Nazaret. No sé si contestó lo que preguntas. Muy bien, excelente. De alguna forma hay una pedagogía de Dios para en la encarnación mostrarnos lo más profundo de lo humano que se diviniza en Jesús, ¿no? Bueno, es un juego de palabras quizás. Mm. ¿Alguien más quiere preguntar algo que no haya explicado bien o que le haya parecido que no tengo razón o que le haya inquietado? Se Sí, puede objetar. hay otra pregunta en el chat. Después pasamos a Pilar Torrente y finalmente a Oriol Josep y se nos estará acabando el tiempo. La pregunta que tenemos en el chat es de Sisi Martínez. Pregunta lo siguiente: ¿esta resurrección de Jesús tiene alguna relación o incidencia con la teoría de la reencarnación? No, es una posición totalmente distinta. La reencarnación se encuentra en otras religiones. No, la fe cristiana, la manera como entendió a Jesús es que es única, su vida no se repite, no se va reencarnando en distintas personas, sino que al morir llega a plenitud lo que hemos construyendo. O sea, en este mundo vamos construyendo lo que un día seremos plenamente cuando nos encontremos con Dios cara a cara y no pongamos obstáculos a su amor como ponemos ahora. Adelante, Pilar. Pilar, debes abrir tu micrófono, disculpa. La verdad, perdona. Buenas tardes. Nada, desde Albacete saludo a Javier, me ha encantado escucharte y sobre todo este tema. Y bueno, me quedo con el final, dichoso aquel que cree sin ver, porque la verdad es que me parece muy complejo. Y bueno, pues cuando, por ejemplo, me ha surgido esta pregunta que siempre que cuando escucho o cuando digo el credo, lo de y resucitó la carne, como es el tercer día resucitó la carne. Y yo esto de la Sí. carne no me niego siempre, digo, pues, y resucitó a secas, es que me da igual la carne. Y claro, como Javier ha explicado, pues lo entiendo estupendamente, el espíritu. Y también me fijo cuando leo en que no está su cara, ¿vale? Es decir, que no hace nunca alusión al rostro. Entonces, me parece muy coherente y me aclara mucho la idea que tenía de la resurrección de Cristo.
Entonces, nada, muchísimas gracias y, y un saludo desde aquí, ¿vale? Un saludo, Pilar, recordando los tiempos que eras una de las jóvenes en mi parroquia. Sí, Sí, el grupo de oración. sí. Nada, a ver si nos vemos pronto, Javier. Te veo estupendamente. Me alegra mucho verte. Bueno, gracias. Gracias, Pilar. Pasamos a Oriol Gracias. Josep y acabaremos con Ana María y ya cerraremos. Adelante, Oriol. Hola, buena tarde, buenas tardes. Bueno, en principio toda la parte histórica la respeto totalmente y creo mucho en el camino de Jesús y de Dios. Para mí es fundamental para vivir y tal, pero me cuesta entender, Xavi lo ha explicado bien, pero a mí me cuesta entender el hecho de que, por ejemplo, no tengamos un seguimiento directo, sobre todo hablo de la juventud y de tal, ¿no? Todo lo que se ha explicado es muy bonito, historia y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estoy en una ONG, Open Arms, que es muy potente en cuanto a la inmigración, y veo que hay mucha gente que no cree, ¿no? Y me es muy difícil de conectar. Mi pregunta, más que, no, más que pregunta, es que no entiendo, estoy un poco emocionado, ¿eh? No entiendo muy bien cómo es que no. Yo entiendo que no se refleja, o sea, ante la sociedad, ¿no? Yo no sé, no estoy de acuerdo en que él se tenga que marcar el camino, pero vamos muy perdidos, ¿no? Entonces, nadie cree, nadie. Hay muchos más de los que nos pensamos que creen, pero yo incluso en esta ONG que están dando la vida, están rescatando gente, llevan más de 3.000 personas rescatadas en más de 10 años, pero luego hablas de este tema y es como si te sacan, ¿no? Entonces, no sé cómo él podría infundir en todo este trabajo, porque es difícil, y sobre todo con los hijos, la juventud y tal, ¿no? Entonces está muy bien el camino, la historia, todo este vínculo en el cual creo muchísimo, pero vamos como perdidos, ¿no? Ya no digo todo lo que está pasando, entiendo que él no intervenga porque da un paso a la justicia y nos deja a los hombres, ¿no? A hombres y mujeres me refiero, a que actuemos. Pero no sé si tuviéramos un camino que pudiéramos, ¿por qué no se manifiesta? Es decir, si tan divino es, ¿no? No estoy poniendo esto, ¿cómo es que no que permita esto lo entiendo, es justicia y es libertad, pero que nos encaminara, porque hay gente muy maja y que está actuando, haciendo cosas, pero luego hablas de este tema, incluso en un rescate, o sea, y ves que no sabes si eres el tonto de turno. O sea, entonces, no sé, que él pudiera iluminar, no que nos dijera por aquí, pero sí que tuviéramos un referente, que no lo tenemos. Está muy bien la historia y que si lo buscamos y que si profundizamos, es perfecto, pero la realidad no es esta. La realidad no es esta. Estamos, incluso estoy poniendo el caso de Open Arms, porque es una ONG súper potente que está con un tema de inmigración, están en la zona de Libia, están en Italia. O sea, y luego hablas con ellos, de acuerdo que ellos siguen el camino, y supongo que Dios y Jesús les quiere, les ama y les da todo a estos porque son verdaderas máquinas. Pero luego ves, ostras, por ejemplo, con los hijos, ¿no? O sea, ¿cómo transmites todo esto, no? Y he Sí, transmitido con el ejemplo y tal, pero cuesta mucho, ¿no? Entonces no sí, entiendo cómo no se puede interferir. No, no, sí. no que nos guíe, porque entonces ya no estaría, no habría justicia. Pero hostia, coño, como lo que está pasando en Israel y tal, y todas estas historias, ¿no? Entonces, no sé, yo voy un poco, pero a mí me gustaría tenerlo más al lado. Sé que si lo Sí, busco, sé que si lo sí, trabajo, ¿no? sí. Es Pero, eso bueno, es. yo creo que el problema está sobre todo en la Iglesia, no tanto en Jesús. Que en vez de recuperar los evangelios y decir que lo fundamental de la fe cristiana es el seguimiento de Jesús, intentar vivir como él vivió, encarnar ese proyecto, que es un proyecto alternativo de un mundo solidario y fraternal en el que, como pretende el Antiguo Testamento, el reino de Dios, no haya pobres porque compartimos, pues hemos quizás espiritualizado a veces demasiado la fe cristiana y no hemos hecho lo que Pagola sí que intenta muchas veces. Yo creo que es un buen intento, ¿no? Recuperar la figura real
de Jesús de Nazaret, tal como nos la cuentan los evangelios, y convencernos que una comunidad cristiana lo que ha de pretender es ayudar a conocer, a amar más a Jesús y a intentar vivir como él vivió. Esto es lo fundamental de la fe cristiana. Desgraciadamente, muchas veces, por culpa nuestra, ¿verdad? No por los sacerdotes, pues no damos esa imagen de lo que es la fe cristiana, ¿no? La convertimos en religión y parece más importante la religión que la fe, ¿no? Cuando la fe lo que nos debería llevar es a conocer mejor lo que Jesús hizo y dijo y procurar encarnarlo no solo personal, sino comunitariamente en nuestras vidas para interpretar al mundo y decirlo. No es esto, compañeros. La vida, si de verdad creemos que hay un Dios que es amor, que quiere el bien de todos y de todas, pues hay que intentar vivir como Jesús vivió. Pero eso, yo pienso, eso es problema de que en la iglesia nos tenemos que renovar, ¿no? Y no marginar a nadie, empezando por las mujeres. Gracias, Xavier. Gracias, Uriol. Un pequeño inciso. Esta propuesta que tú haces, este planteamiento que tú haces, es una de las varias preguntas que nos planteamos y que dieron lugar al nacimiento de Son Cristians. Es decir, ¿cómo hacemos para poder tirar adelante con esta fe en este mundo y encarnarla con el máximo sentido y fidelidad al Evangelio? O sea que es una respuesta muy compleja la que conviene que construyamos entre todos. Eso es lo que intentamos hacer aquí, con la ayuda inestimable también de personas como Xavier Alegre. ¿eh? Vamos a dar paso a la última pregunta, Ana María Mata, y vamos a tener ya que cerrar. Nos gusta comenzar puntuales y también acabar puntuales. Gracias y adelante, Ana María. Buenas tardes, España. Yo estoy en El Salvador. Em, Lamento no haber coincidido con el Padre Alegre en la UCA, porque amo la UCA y la UCA me devuelve la vida. Así que muchas gracias por eso. Pero bueno, después de eso, mi pregunta, he escuchado la charla, me ha quedado muy claro, bueno, me ha quedado claro. Voy a repasarla porque quiero poner más fuertes algunos conceptos. Y me hace sentido, ¿ok? Me hace mucho sentido. Y mi pregunta me da un poco de pena hacerla. Espero que no sea muy pesada y que no suene y quizás suene a tonta, pero a ver, que yo tengo la misma inquietud de Javier Cercas cuando escribió su libro El Loco de Dios. Voy a ver a mis padres, o sea, en el concepto de este nuevo enfoque de la resurrección, que sus, no me lo van a poder decir matemáticamente, yo lo sé, pero ¿qué se podría intuir o qué se podría considerar con el encuentro de nuestros seres queridos después de la muerte? Sé que es una pregunta muy trillada, que no tiene una respuesta que puede ser porque nadie ha regresado, pero a mí personalmente me toca mucho, Sí, solamente. no, sí, no es una pregunta fácil, evidentemente, porque claro, diríamos, lo único que podemos, o por lo menos lo único que creo yo, es que como nos encontraremos plenamente con Dios y no podremos barreras, en Dios nos encontraremos todos. Y por tanto, estaremos unidos a Dios todos. Y si estamos unidos a Dios, estamos unidos entre nosotros. Más no podemos saber porque no lo cuenta. Jesús no habla nunca de cómo es la otra vida. Lo único que dice la Biblia es que se ha terminado el dolor, se ha terminado el sufrimiento, el egoísmo, la violencia, la injusticia, porque Dios ya lo es todo en todos y participamos del amor de Dios. Por tanto, yo pienso y confío que si Dios nos ha creado libres por amor, esa libertad llevará a que cuando nos encontremos con Dios cara a cara, nos podremos unir todas y todos en el amor de Dios de un modo pleno, pero más no sé. Pues muchas gracias, Xavier, gracias Ana María, gracias al resto de participantes en estas 7, 8, 9 preguntas que hemos dado paso al final de esta sesión. Más de 70 participantes en directo. Sin duda es el momento y es el tema, ¿verdad?, de esta semana, por eso así lo escogimos. Y creo que el título que decidimos ponerle a esta charla, a la cual le invitamos a Xavier Alegre, La resurrección, aparición, milagro o conversión,
probablemente hay algo de aparición, algo de milagro y algo de conversión, o quizá todo junto sería lo que más podría resumir la intervención de Xavier Alegre. Xavier, muchísimas gracias de verdad por tu aportación. Contamos hace un par de años contigo y lo recuerdo aquí a todos los presentes. Estuvo impartiendo un curso sobre las primeras comunidades cristianas que aparecen en el Evangelio. Está en los encuentros bíblicos de nuestra web, un curso extraordinario de 12 sesiones en los cuales pudimos profundizar sobre los textos bíblicos de esas primeras comunidades, al que recomiendo, porque sabemos que muchos grupos están recuperando esos vídeos con sus presentaciones, con sus debates, y que siguen haciendo crecer y siguen fructificando en muchas otras personas. Xavier Alegre ha hecho una gran contribución siempre a Som Cristians y lo agradecemos una vez más con esta sesión y alguna otra que le vamos a pedir, ya hemos acordado con él para septiembre y octubre, sobre cómo debemos interpretar adecuadamente las lecturas de la Biblia. Hoy hemos hecho una introducción muy clara con él sobre la no literalidad, ¿no? Bien, pues superemos la literalidad, pero para hacer una comprensión adecuada, no cualquier interpretación es la correcta. Así que contaremos con él en septiembre, octubre, ya os informaremos, recomendamos la inscripción a nuestras actividades, que son siempre gratuitas y en abierto, y nos vemos pronto en otras próximas ocasiones. Gracias, Xavier Alegre, Sí, gracias a todos, Xavier, buenas perdona. tardes. Se podrá Adelante. consultar la charla esa, se podrá volver a ver para ver Efectivamente, críticamente si cómo efectivamente lo he hecho. lo grabaremos, se está grabando, lo editaremos esta Sí. noche y mañana lo subiremos a nuestro canal de Resumen, YouTube y lo resumen, enviaremos, perdón, la interrupción, y lo enviaremos a todos los inscritos. También estará en nuestra web, aunque no se esté inscrito, se podrá acceder también. Recomendamos la inscripción porque facilita mucho la comunicación, y poder estar al día de las actividades. Puede haber algún cambio de fecha en algún momento, Mm. entonces, bueno, informar de eso, pues también siempre evita confusiones, ¿no? Así que esta es la respuesta, Xavier, por supuesto que sí. No podíamos perder una intervención tuya de hoy de cualquier modo. Había que grabarlo para trabajarlo en más ocasiones, con más grupos, más personas en el futuro. Y sabemos que las visualizaciones adquieren 200, 300, 500 personas que acaban escuchando nuestras presentaciones, y más con personas como Xavier Alegre. Gracias por Xavier Alegre. Buenas tardes, buenas noches a todos.